Buenos días a doña Teresa Castellanos, que nos acompaña hoy en la píldora solidaria de educación en familia, afrontando un momento excepcional, donde nos va a compartir una píldora que ha titulado Juntos aprendemos. Doña Teresa de Jesús Castellanos es consultora en desarrollo humano y orientación familiar. Pues está en poder de una maestría en ciencias de la familia, ha trabajado durante más de 10 años con causas sociales en el ámbito de la formación y el desarrollo integral de las personas, ha sido presidenta del Parlamento Municipal de la Juventud en los Altos de Jalisco, siendo la voz de los jóvenes en este municipio, y también es fundadora del grupo C-Líder, que se dedica al desarrollo del liderazgo en jóvenes y en profesionales. Muchas gracias por el apoyo, por la participación y sobre todo por la cercanía para facilitarnos estar en esta píldora hoy. Gracias. Muchas gracias, Rubén. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Un saludo a toda la gente de México. Aquí estamos de día. Ustedes ya están por finalizar sus actividades. Nosotros estamos a la mitad del día. Un saludo a toda la gente que nos ve en los diferentes países, en España, en Chile, en todos los rincones a donde podemos llegar a través de las redes sociales. Y sobre todo a ustedes que tienen estos espacios para nosotros como papás, como educadores, como familias, pues poder tomar un poquito de aprendizaje diferente y sobre todo pues de mano de personas que nos pueden compartir su experiencia. Muchísimas gracias, Rubén. Gracias por abrirnos este espacio y pues es un honor que nos brinden sobre todo esta cercanía hasta el otro lado del mundo. Luis, ¿puedes silenciar el ordenador que está? Gracias. Perdona, Teresa. No hay problema. ¿Te parece si iniciamos, Rubén? Para aprovechar estos minutitos que nos están brindando, tenemos una pequeña píldora que a mí me gusta mucho. Actualmente, como orientadora familiar y consultora en desarrollo humano, también trabajo como presidenta en la Unión Nacional de Padres de Familia. Soy voluntaria y me gusta mucho trabajar con papás en este proceso de hacer equipos, sobre todo en el aprendizaje de nuestros niños. Y por eso, ¿te parece si iniciamos? Para aprovechar estos minutitos y sobre todo que queremos invitar a todos los que nos están viendo a compartir, a seguir estas pequeñas píldoras que nos pueden llenar de vitalidad, de energía, sobre todo para enfrentar esta contingencia que es a nivel internacional. Sí, adelante, adelante. Perfecto. Quiero empezar una pequeña reflexión para los que se están conectando en estos momentos y que pensemos un poquito a qué edad dejamos de aprender. Regularmente relacionamos el aprendizaje con la escuela, con un pupitre, con algún escritorio, puede ser hasta con un computador, pero se nos viene a la idea alumno y maestro. Y el aprendizaje va mucho más allá, lo podemos revisar en todas las píldoras que ustedes nos han compartido días anteriores. El aprendizaje va mucho más allá. Y a veces se nos olvida
que también como papás somos maestros y estamos en este proceso no solo de enseñar, sino también de aprender de esos pequeñines que tenemos en casa y que son excelentes maestros en todo lo que hacen. Entonces, parte de la píldora del día de hoy es entender qué concepto o qué entendemos por aprender o cómo podemos aprender mejor y también a su vez enseñar mejor, porque hacemos mucho hincapié en la Unión Nacional de Padres de Familia de hacer conciencia con los papás de que somos los primeros educadores de nuestros hijos. No debemos de perder de vista que si bien la parte académica es muy importante, nosotros como padres de familia, el ejemplo, la cuestión formativa y todo lo que a ellos los hacen ser exitosos en un futuro, pues también depende de su relación, de cómo nos están observando y qué están aprendiendo desde el hogar. Entonces, hoy papás los invito, pongámonos la camiseta. Somos educadores de nuestros hijos y tenemos camiseta de maestros durante toda la vida porque somos su principal referencia. Entonces, ¿a qué edad dejamos de aprender? Nunca dejamos de aprender. De hecho, todo lo que hacemos es un proceso de aprendizaje, desde cómo atar unos zapatos, cómo lavarnos los dientes, cómo peinarnos, cosas tan cotidianas, aprender a cocinar, aprender a leer y que continuamente llevamos ese proceso de aprendizaje. Y para eso quiero hacer una pequeña reflexión. Tengo dos imágenes en pantalla. La gente que nos está viendo en España, si yo les hablo de fabada, perfectamente ubican qué imagen es la que corresponde a la fabada. Para la gente que nos está viendo en otros países, en especial en México, y esto porque lo hice hace días con dos personas aquí en su casa, en el que les preguntaba, oye, ¿qué entiendes por fabada? Y lo primero decían, bueno, fabada me parece como abobada, como algo que no se entiende. Y otra persona me decía, es que suena como a frazada, suena como algo como frijoles charros. Por eso tenemos esta imagen. Si yo les digo a los mexicanos, vamos a comer frijoles charros, perfectamente entendemos el concepto de frijoles charros, más no de fabada. Y es un platillo muy similar que si bien lleva algunos ingredientes un poquito distintos de acuerdo a la región, pero que su concepto es muy parecido. Entonces hay que entender, para eso esta reflexión nos va a empezar a ayudar un poquito el concepto de aprendizaje, que es lo siguiente que vamos a ver. Primero, aprender, los invito a aprender con H. Oye, Tere, ¿cómo podemos aprender con H? Aprender con H quiere decir prender de algo. Quienes hablamos español, podemos revisar en el diccionario y cuando buscamos aprender con H, es prender de algo, tomar algo muy fuerte, tratar de no soltarlo y de eso se trata el aprendizaje, de que tenga una profundidad en nosotros que se quede para toda la vida. Por eso hoy los invito a hacer ese aprendizaje con H. ¿Y cómo podemos llevar a cabo este aprendizaje con H? Pues a partir de 3 conceptos que les presentamos aquí. Primero, atención al conocimiento previo. Si nosotros no conocemos qué es una fabada, y yo le digo al niño, es que hoy vamos a aprender de la fabada, pero no tenemos con qué relacionarlo a través de una imagen, algún sabor o algún olor, va a ser muy difícil que entendamos o que captemos de mejor forma su concepto. Por eso es importante si estamos haciendo tarea con nuestros pequeñines y de repente le dices, hoy vamos a multiplicar, pero no saben qué es una multiplicación, pues hay que definir o ver cuál es su conocimiento previo de la multiplicación, para qué sirve y cómo lo va a utilizar. Por eso, si yo les hablo de fabada, y hoy vamos a hablar del platillo de la fabada, les voy a decir, es que es muy parecido a los frijoles charros y ya tenemos un conocimiento previo que nos va a permitir irnos a la siguiente parte, que es significados profundos. Los significados profundos nos permiten tener o se refiere a tener emociones o sentimientos que pueden de alguna manera hacer que el aprendizaje sea más profundo, más significativo, que permanezca para toda la vida. Los significados profundos se quedan en nosotros de acuerdo a algo que nos gusta. Por ejemplo, pueden conocer niños que tienen 3 años
y conocen las características completas de los dinosaurios porque son fan de los dinosaurios, o que les encantan los planetas y te conocen cuál es su extensión, qué distancia tienen de la Tierra, de qué están compuestos, y no son conocimientos que en realidad tuviera tener un niño de 3 años. Pero como a él genera una emoción, un gusto por aprender eso, entonces genera en él un significado profundo que se va quedando porque es algo que le gusta. Para nosotros poder aprender con nuestros pequeñines, hay que revisar cuál es el significado profundo de aquello que les gusta para que sea de alguna manera más trascendental y que pueda permear toda su vida. Y tercero, ahorita les voy a dar algunos tips de significados profundos. Y tercero, verbalizar y externar. Es muy importante que no solo lo tengan ellos de aprendizaje a su interior. De hecho, mientras más aprendemos, es cuando más lo compartimos. Quienes son maestros no me dejarán mentir, o cuando fuimos alumnos y nos tocaba exponer, por eso a veces son necesarias las exposiciones, porque nos enfocamos a conocer algo y a la hora de verbalizarlo y externarlo, nos preparamos mejor, tenemos más interés por estar preocupados qué está pasando, qué va a ser, cómo lo vamos a decir, y nos enfocamos más a tener un conocimiento. Así cuando estamos enseñando a hablar a un pequeñín de 1 año y medio, 2 años, y le decimos mesa, no nomás le decimos mesa, le pedimos que repita la palabra mesa, porque a la hora de verbalizar y externar va a ser mucho más fácil que concluya lo que es su proceso de lenguaje adaptativo. Entonces es importante que también en todo lo que hagamos, si estamos enseñando sumas, si estamos enseñando algún abecedario, si estamos enseñando cualquier tipo de aprendizaje, que nos digan, ¿qué opinas de esto? ¿Lo entendiste? Ahora tú explícamelo a mí. Verbalizar y externar. Y hay un concepto que se está utilizando últimamente en muchos países que se llama educación mínimamente invasiva. Aquí en México viene una reforma educativa, tenemos cambio de gobierno y están tratando también de incluir, tal vez en España ya es muy común, este concepto de educación mínimamente invasiva. Y de alguna manera es algo que hacemos los papás todos los días en casa. Viene el concepto de un personaje llamado Sugata Mitra, que puso una computadora en un país muy pobre de la India, en una ciudad lejana, donde los niños no tenían cierto acceso a la educación. Todos sabemos, quienes hemos sido maestros, que las comunidades más lejanas son un poquito más difícil de llegar y no siempre cuentan con todos los servicios o con todas las oportunidades que cuentan a lo mejor los niños en ciudad o en provincia. Pero sí es importante pues buscar la manera de llegar a ellos a través de algún tipo de aprendizaje. Y esta fue una propuesta, se dejó una computadora en el que ellos le denominaron al proyecto un agujero en la pared, una computadora con acceso a internet, y no se les dijo a los niños cómo utilizarla, no se les dijo a los niños qué tenían que hacer ni qué tenían que buscar. Entonces, a partir de ahí empezaron los niños de manera voluntaria, independiente y autónoma, a acercarse poco a poquito a buscar conceptos de lo que querían saber, que cuál es la distancia de la Tierra a la Luna, que cómo se hace tal cosa, buscar creaciones para ellos, y ese conocimiento, pues un conocimiento al que se le dio el nombre de educación mínimamente invasiva. Y es algo que nosotros hacemos cotidianamente en el hogar. Porque si ustedes pueden preparar todos los días los sándwiches y de repente un día dejan los panes en la mesa, a lo mejor un poco, no sé si utilicen crema, mayonesa, jamón, lo que ustedes utilicen para preparar un pequeño bocadillo, y en lugar de prepararlo lo dejan sobre la mesa, se darán cuenta que si el niño tiene hambre, en algún momento va a llegar y va a buscar la manera de combinar los ingredientes y prepararse un bocadillo mucho mejor para él. Entonces, así es como se da todos los días en nuestro hogar también la educación mínimamente invasiva. Quienes tuvimos niños pequeños o tenemos niños pequeños, si el niño no alcanza el cereal porque lo tenemos muy alto, va a buscar la manera de apilar sillas y de llegar a donde quiera, y no necesitamos decirle construya una escalera, porque el aprendizaje se da de acuerdo a la necesidad que tiene para satisfacer esa necesidad, que en ese momento es hambre, o va a alcanzar un chocolate que le dejamos en la parte de arriba. Entonces, la educación mínimamente invasiva es algo que nosotros hacemos cotidianamente. Y quiero invitarlos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sale? Yo sé que a lo mejor no estábamos preparados y no tenemos ahorita un papel donde dibujar,
Pero me gustaría que empezáramos, si no tenemos un papel, empezáramos a dibujar en nuestra mente, cerrando nuestros ojos, una casa. Una casa como ustedes siempre la dibujan. No vamos a hacer la mansión, lo que ustedes siempre dibujan, una casa, ¿sale? Dibujemos una casa. Si tenemos algún papel a la mano, hagamos una pequeña casita ahorita en 30 segundos, que es lo que nos puede dar de tiempo. Yo sé que ustedes pueden ser Picasso y quisieran un poquito más de tiempo, pero como es una píldora, tenemos pocos minutitos, vamos a hacerlo más rapidito, ¿sale? Dibujamos una casa. O pensemos en las casas que hemos dibujado. Y cuando pensamos en esas casas que hemos dibujado, no me dejarán mentir porque este es un ejercicio que también hacemos cuando damos talleres con algunos padres de familia. Aparece algo así. Ustedes analicen si su dibujo se parece a este o cuando hacemos casas de esta forma. Y yo también lo hago, lo hemos hecho todos, la mayoría de las personas tenemos este concepto cuando hacemos una casa y más cuando nos dicen tenemos un minuto para hacer una casa, pues hacemos rápido un rectángulo, ponemos a lo mejor un pico y este es nuestro concepto de casa, ¿no? Y aquí es donde vemos la cuestión del aprendizaje y les hago la invitación. A veces nos falla un poquito el tema de la creatividad porque pudimos haber dibujado una casa diferente. Si dejamos a los niños dibujar algo distinto, pudiera ser, ¿por qué no una casa en un hongo? O, ¿por qué no una casa que pudiera estar encontrada como esta? Oye, Tere, no teníamos tiempo. Esta también nos llevaba un minuto. Y es una casa. Oye, no nos dijiste que era un iglú, pero si tenemos de referencia a un niño que esta es su casa, la primer casa que él va a pintar va a ser esta. Entonces, a veces mucho de las cosas que nosotros hacemos o que queremos aprender, pues tiene que ver con la referencia a nuestras experiencias. Este pudiera ser otra idea de una casa, que déjenme decirle que es una casa real que está en Pensilvania, una casa en forma de zapato, que ahorita ya funciona como museo, pero su construcción al inicio fue para hacer una casa y sí había habitantes ahí. Entonces, a veces vale la pena empezar a cambiar un poquito nuestros paradigmas de lo que siempre estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Y para eso les tengo estas 3 propuestas para aprender mucho mejor. Primero, revisar el tema de la creatividad. Veamos la imagen de hay muchas pruebas, vemos la imagen de la casa, hay muchas pruebas para medir la creatividad, qué tal somos en el tema de creatividad. Y les tengo, por ejemplo, algunas estadísticas, porque los niños, el 98% de los niños, según un estudio que se hizo a 1,600 niños entre 4 y 5 años, el 98% tenía la habilidad de ser creativos, una mente creativa. Por eso es tan común que veamos a los niños que se les hace tan sencillo sacar una super espada cuando tienen un pequeño lápiz partido a la mitad, pero para ellos es la super espada con la que pueden transformar el mundo, ¿no? O pueden jugar con un simple calcetín a que crearon la mayor obra maestra del mundo, o en una pequeña mancha ellos pueden ver representado el monstruo más fenomenal. Entonces, la creatividad de nuestros pequeñines es del 98%. Y en este estudio, cuando se les dio seguimiento a los niños, tenían a la edad de 10 años, de ese 98%, solo el 30% continuaba con su mente creativa. Ojo, papás, ¿qué estamos haciendo nosotros o qué está pasando tal vez en nuestros espacios educativos que estamos limitando o frenando el proceso creativo de nuestros pequeñines? Y peor aún, desde el estudio siguió hasta los 15 años, donde ese restante de creatividad era solo del 15%. En adultos ya llega solo al 2%. Y no es que dejemos de ser creativos, es que se nos olvida cómo ser creativos. Y para la creatividad hay diferentes actividades que podemos relacionar, sobre todo en el enfoque del aprendizaje. Si nos vamos a sentar a estudiar, yo les decía, con un concepto ya previo
de qué es una multiplicación en casa, o un tema tan complicado como podría ser el aprender fracciones, que muchos papás en los primeros años dicen, ¿cómo les enseño las fracciones a mis hijos, no? O ciertas ecuaciones, tan sencillo como buscar la manera que con cuestiones comunes que tenemos al alcance en nuestra casa, pudiéramos hacer nuestro proceso divertido y creativo. Por ejemplo, si vamos a pedir una pizza, somos 4 integrantes en la casa y la van a dividir en 8 rebanadas, pregúntenle a su pequeñín, oye hijo, ¿cómo podemos dividir estas rebanadas para que todos nos toquen las mismas? Entonces ya no le decimos, hijo, vamos a trabajar las divisiones, vamos a dejar que su mente funcione sola poco a poco, decir, tenemos que separar y dividir. Ah, muy bien, chaparrito, para eso vamos a hacer un ejercicio que se llama división y te voy a enseñar a realizar. Entonces, a partir de un juego, de algo que ellos pueden palpar, de algo que ellos tienen en casa o que nosotros tenemos en casa, podemos trabajar la creatividad con ellos. Otro ejemplo que pudiéramos ver, ahorita vamos a ver también algunos tips en este sentido de juegos. Yo les digo el tema de aprender y conocer las emociones, porque no solo somos educadores o complementamos la educación académica del español, la matemática, la historia, la geografía, la logística, la estadística, también somos educadores en la forma de vida de nuestros pequeñines y sobre todo en la cuestión de valores, de virtudes, de actitudes, de emociones. Entonces también podemos trabajar la creatividad y ampliar a nuestra siguiente C, que son de estas 3 C que nos permiten aprender mejor, la conexión con nuestros hijos. La conexión nos permite conocimiento. Y si vemos que algo les gusta, podemos conocerlos mejor y podemos utilizar nuestra creatividad desde, yo les propongo hacer una pequeña dinámica al interior de su casa con los libros que ustedes estén leyendo, si es que están leyendo algún tipo de libro, ponerlos al centro y que cada miembro de la familia empiece a platicar de qué se trata el libro y los niños automáticamente tienen que adivinar cuál es el nombre o a qué se refiere la persona que los está compartiendo. Entonces es una dinámica sobre todo para despertar el interés de la lectura y que les permite conectar. Otra idea, estamos sentados viendo televisión. ¿Por qué no a la hora de que salgan algún tipo de anuncio de publicidad, hacemos un juego en el que decimos, vamos a revisar y recordar cuál fue el primer anuncio que salió? Eso les permite estar más atentos y revisar si de verdad ponen atención o podemos cambiar la situación de alguna película y preguntarles, oye, el autor principal o el actor principal hizo esto, ¿tú qué harías en esa situación? Y de esta forma vamos trabajando la creatividad y la conexión con nuestros hijos porque nos dan respuestas que nos pueden orientar cómo está su situación emocional. Habría alguien que te puede responder, no, es que en esa situación yo no hubiera perdonado, yo nunca le hubiera vuelto a hablar a aquel que me engañó. Y te das cuenta que es un foco rojo de revisar qué está pasando al interior de nuestro pequeñín que no está generando cierta conexión, ¿sí? Y tercero, cariño. La parte más importante para el aprendizaje es el cariño. Nosotros amamos a nuestros hijos y quienes somos maestros que tenemos una vocación precisamente a la docencia, también el cariño se da con los alumnos. Entonces, si sumamos la creatividad, la conexión y el cariño, es mucho más fácil enseñar, porque el cariño lleva un poco de paciencia, lleva un poco de amabilidad, lleva un poco de prudencia, lleva ciertas virtudes que nos permiten conectar de la mejor manera y que por amor a quienes tenemos en casa o esas personas a quienes les profesemos cariño, pues aprendemos de una mejor manera. Entonces, el aprendizaje con estas 3 C es un éxito total. Creatividad, conexión y cariño. Y para esto, quiero enseñarles algunos dibujos que tengo de mis pequeñines. Hace unos días, aquí en la Unión Nacional de Padres de Familia, hicimos un concurso sobre cómo veían los niños la situación del coronavirus y que quisimos compartirles para que dieran algún mensaje a través de los dibujos. La idea era de alguna manera libre, la técnica que ellos quisieran. Y estos son algunos de los dibujos que nos compartieron y ustedes ayúdenme a analizar si o no tienen creatividad, conexión y cariño, ¿sí? Creatividad
por no solo las técnicas que utilizan, porque aunque no sean expertos en arte, de alguna manera plasmaron sus sentimientos, sus emociones, sus percepciones a través de un dibujo. A mí me encanta por la gratitud que da hacia nuestro equipo médico. Este es otro que también representaron con una imagen, un pequeño angelito que está protegiendo a las familias, y es un ejemplo en la que ellos muestran el cariño, aprenden a transmitir cuáles son sus sentimientos, sus emociones en este momento. Es una forma de trabajar su creatividad, porque el dibujar nos permite plasmar lo que nosotros queramos sobre los dibujos. Y este fue otro que encierra las tres cosas: creatividad, conexión, cariño, ¿sí? Un espacio familiar. Aquí hago una invitación muy especial a los papás que nos están viendo o a los educadores. A veces nos convertimos en asesinos de la creatividad, porque el niño te pinta un sol y lo pintó azul e inmediatamente le decimos, ¿cómo se te ocurre pintar el sol azul? El sol es amarillo o naranja. Y nos volvemos asesinos de la creatividad. Hay que tener cuidado cuando tienen estas obras maestras y cumplen, recuerdan la estadística del 98% son creativos, tener cuidado porque a veces nosotros somos quienes cortamos esas alas y no les permitimos desarrollar al 100 su creatividad. Y somos creativos todo el tiempo. Yo les invito a que tengamos una pequeña libreta de la creatividad, porque también los adultos somos creativos, pero se nos ha olvidado este concepto. Estamos tan metidos en nuestros paradigmas, en lo que nosotros creemos, en lo que debe de ser y en la lógica. Y a veces la lógica y la creatividad no se llevan. Si yo les digo, hagan una casa en forma de zapato, me habían dicho, es imposible, Tere, las casas tienen que ser cuadradas. Y alguien dijo, no, yo quiero una casa en forma de zapato. Y se salió de la lógica y se fue a lo creativo. Entonces, también nosotros podemos ser creativos. Y nos pueden llegar momentos de creatividad que a los niños les da más constante, pero a nosotros a lo mejor se nos dificulta un poquito más. Pero puede ser cuando se están despertando o que se están acostando a dormir y de repente tienen una idea y no los dejan ir en ese momento. Yo les invito a que tengan una libreta de la creatividad. Siempre la carguen con ustedes, una pequeña libretita, y vayan anotando sus ideas. Esto les permite, no van a trabajar solo en esa idea, porque la creatividad también tiene que ser algo espontáneo, pero les permite no olvidarla y al día siguiente empezar a trabajar algo nuevo a partir de este concepto. Entonces, ese puede ser un tip para nosotros, y a los niños buscar la manera de no cortarles esas alas creativas que nosotros estamos proponiendo. Y les tengo un reto muy particular para los papás que nos están escuchando o los docentes que nos están escuchando, ¿sí? Son 3 conceptos para trabajar el aprendizaje con conexión, con creatividad, con cariño. Primero, tiempo. Hace unos días daba una pequeña conferencia que se llamaba Conéctate con tus hijos. Y yo les compartía que la mejor manera de conectar es el tiempo, el estar presente en la vida de nuestros hijos. Y sé que es muy complicado ahorita por las diferentes actividades que tenemos, porque cada día el trabajo nos exige más. Pero si yo les dijera a ustedes, les voy a dar 10 segundos de excelencia, calidad en esta pequeña píldora, con 10 segundos tiene porque es de calidad, de verdad es de calidad. En 10 segundos no alcanzo a decirles más que, hola, ¿cómo están? Yo soy Tere Castellanos y se nos acabó el tiempo, por mucha calidad que tengamos. Entonces es importante revisar el tiempo que le estamos dedicando a nuestros pequeñinos, porque ellos aprenden no únicamente de lo que les decimos, sino de lo que observan a través de nuestro ejemplo. Entonces somos educadores en lo que decimos y en lo que hacemos. Y de hecho educamos más con lo que hacemos que con lo que decimos. Entonces es muy importante que nuestro testimonio se dé a través de la convivencia y a través del tiempo. Segundo, conocimiento. Nadie ama lo que no conoce. Y a veces creemos que conocemos a nuestros pequeñines, pero no sabemos ni su comida favorita, ni quién es su mejor amigo, ni cuál es la materia que más le disgusta. O qué piensa, por ejemplo, de temas tan complicados como la muerte. ¿A qué le tiene miedo? ¿O quién es la persona que más le incomoda en la escuela? Y son cosas que nos permite ver si algo está frustrando verdaderamente su conocimiento o su
aprendizaje en algo. Hay niños que tal vez no les gusta una materia. Yo les ponía el ejemplo hace días de un pequeñín que no le gustaba la clase de matemáticas porque decía que no eran las matemáticas como tal, era que la maestra gritaba demasiado y él no estaba acostumbrado a los gritos. Entonces no tiene un problema de aprendizaje con los números, tiene un problema de aprendizaje en conexión con su maestra. Lo que a él está perjudicando esto es el conocimiento. Ese conocimiento es porque no le gusta que griten. Entonces, si conocemos a nuestro pequeñín, podemos de alguna manera buscar acciones que nos permitan el aprendizaje mucho mejor. Hay una idea, por ejemplo, a la hora del aprendizaje para conocerlos mejor, con pequeños test o actividades muy cotidianas. Yo les digo, hagan preguntas que le quisieran hacer a su mejor amigo, lo ponemos en un pequeño botecito y vamos sacando preguntas y que ellos también nos preguntan, oye mamá, ¿tú a qué le tienes miedo? Y vamos generando conexiones entre los dos, porque mientras más nos conocemos, más nos damos cuenta de cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades y hacemos una mejor conexión con ellos y nos permite enseñar mejor y también aprender de ellos. No se nos olviden que como adultos tenemos mucho que aprender de los pequeñines y ellos son unos excelentes maestros. Quienes somos papás no me dejarán mentir. Aprendimos más desde el momento en que recibimos a este chiquitín en nuestros brazos y nos invita a ser una mejor versión de nosotros mismos como papás. Entonces, eso implica también conocerlos mejor y también permitir que ellos nos conozcan mejor. Y por último, el juego. Creemos que jugar se da nada más en los primeros años de los chiquitines y ya después de los 8 como que nos desviamos la atención a otro tipo de actividades. Y ojo, podemos jugar siendo adultos, podemos jugar con adolescentes, podemos jugar con jóvenes. La mejor manera de aprender es a través del juego. Y hay muchas formas muy sencillas de jugar desde casa. Aquí, por ejemplo, en México hay un juego muy tradicional que es la lotería y que se conoce como bingo en algunos otros países, y que se ha servido para enseñar matemáticas porque tú pones en una tarjeta. Voy a dejarles mi correo al final para darles algunos tips si quisieran compartir de cuál es el juego de la lotería que se juega en México, y pones una tarjeta en la que dices 2 más 2, si se sabe el resultado, que 2 más 2 son 4, pone un pequeño frijolito, alguna piedrita, alguna fichita en la carta que se le entrega, y si tiene el resultado y va sumando los resultados, puede ser el ganador. O de letras, hacemos algún tipo de ejercicio con letras, incluso si estamos en cocina y vamos a preparar algo con harina y queremos mejorar la escritura de nuestros pequeñines, pongamos un poco de harina en un bol y pidámosles que escriba ahí su nombre varias veces. No necesitamos ponerlo a hacer planas, planas, planas y escribir, escribir, escribir. Seamos creativos en el proceso de enseñar. Si vemos que su letra escribe, yo tengo un pequeñín de 5 años que escribe hacia abajo, pues hay que ponerlo a jugar con sus carritos, que haga líneas en el piso y que dirija su dedo con líneas en el piso y empezar a trabajar con ellos algunas acciones que son sencillas con cosas que tenemos en casa. Pero jugar todo el tiempo. ¿Para qué nos permite jugar? Primero, el hecho de conectar con ellos. Conocerte y tienen a lo mejor cuál es su capacidad de frustración, de resiliencia, porque a veces a la primera que pierden, el niño dice, ya no quiero jugar. Y ahí es una oportunidad para educar y decirle, a veces perdemos, a veces ganamos. Jugar nos permite también identificar ciertas actitudes, si hace trampa o qué está haciendo para ganar. Eso también nos permite enseñar de una manera, porque recuerden, el aprendizaje no es únicamente lo académico, también tenemos la obligación de enseñar o de aprender desde casa con cuestiones tan cotidianas como jugar y decirle, hijo, hacer trampa no te lleva a nada, no te hace un buen ciudadano, no te hace una mejor persona. Es mejor perder honradamente y honestamente que ganar a base de trampas y engaños. Entonces, así es una oportunidad también que nos permite conectar y aprender junto con ellos. Y buscar la manera en la que podamos hacer actividades diferentes. Tener un espacio creativo en casa, donde, lejos del escritorio donde siempre hacemos tareas, también los papás con un poquito de plastilina, unas pinturas táctiles,
también nos pongamos con ellos a crear figuras, porque no solo los chicos juegan, también los papás tenemos que jugar. Unas pequeñas figuras, hacer algún dibujo si hace más de 20 años que no dibujábamos con ellos, intercambiar ideas. Eso nos permite crecer la creatividad en nuestra casa. Y sobre todo recuerden que el aprendizaje genera conexiones todo el tiempo en nuestro cerebro. Entonces de nosotros depende el tipo de conexiones que queramos dar o transmitir a nuestros pequeñines. No sé si hay alguna duda. Les quiero nada más compartir también algunas experiencias, sobre todo en esta parte de la educación mínimamente invasiva, con un pequeñín de 2 años que estuvieron trabajando de alguna manera las letras. Recuerdo que su hermana más grande estaba aprendiendo a leer y a él le prestaban una tableta para que viera los videos de las letras que estaba estudiando su hermana y empezó a aprender el abecedario, ¿no? Muy pequeñín. Después de un tiempo, como que le enfadaban los mismos videos de aprendizaje y empezó a buscar, ustedes déjenle cualquier tipo de aparato algún chiquillo en cuestión de tablet, computadora, y sabemos que esta educación se da sola. Ellos aprenden a veces hasta a manejar mucho mejor que nosotros la tecnología de los celulares, y empezó a mover los videos y aprender otro idioma diferente al que hablaban papá y mamá. Papá y mamá dominaban español, un poco de inglés, y de repente encontraban un idioma diferente que era el abecedario en ruso. Y a sus 3 años el niño aprendió el abecedario en ruso a partir de ver videos de una manera autónoma e independiente, porque ni papá ni mamá hablaban ruso. Entonces a veces hay que acercar a nuestros chiquitines a la autonomía en este proceso de aprendizaje. Tenemos muchas herramientas hoy en día que nos permite aprender junto con ellos, y que esas experiencias positivas, nada más bien dirigidas, acompañadas de nosotros, dejando libre su creatividad, sobre todo buscando espacios ahorita que estamos en casa y que dices, tengo que buscar un espacio especial de conexión, pues nos va a permitir de alguna manera explotar y motivar el aprendizaje juntos. Nosotros los invitamos como Unión Nacional de Padres de Familia, aprendamos juntos, porque esta epidemia nos ha dejado muchísimos aprendizajes que podemos tomar para beneficio de todos. Muchísimas gracias, Teresa, por esta interesantísima píldora sobre el aprendizaje, la creatividad y cómo disfrutar y ayudar a nuestros pequeños para seguir aprendiendo. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Gracias a ustedes. Estamos a sus órdenes y ánimo. Todo va a salir bien. Muchas gracias. Pues nada más, darles las gracias a todos por participar, y mañana el profesor José Antonio del Barrio nos hará una píldora solidaria que se titula La comunicación, la esencia de la persona. Buen día a todos en América y buenas tardes en España. Bonita tarde, gracias.